Bien, acá tenemos entonces, fíjense bien, vamos a hablar a los que les gusta la literatura y los recursos que usa un escritor. Sé que aquí hay mucha gente que les gusta saber de estos recursos. Les platico, miren, eh, los recursos narrativos deben estar siempre al servicio del fondo de la obra. Ahorita vuelvo a compartir la imagen, pero quiero explicar esto. Cuando nosotros como escritores decidimos voluntariamente, colocar ahí alguno de los muchísimos recursos literarios que existen, que esa sería como otra clase. Si alguien quiere, por ahí hay una sesión donde hablo de los recursos literarios, pero todo lo que los escritores tienen a la mano, las herramientas, como el carpintero que tiene su martillo, sus clavos, sus sierras, su todo, su raspador, el escritor tiene un chorro de recursos. Pero todos los recursos no deben estar ahí nada más porque voy a enseñar a mis lectores todos los recursos que yo conozco. Voy a ser muy presumidillo y ahí les va, miren todos los recursos que conozco. Cuando un escritor hace eso, pues a lo mejor lo admirarán por todos los recursos, pero no toca las fibras. No te toca el corazón, puedes estar haciendo un estudio de la obra, pero algo te deja frío. ¿Por qué? Porque todo recurso, toda herramienta en la literatura debe estar al servicio del fondo, es decir, de lo que quiere hacer el escritor. Si el escritor va a poner uno de los recursos, por ejemplo, hay recursos que son figuras de pensamiento y hay recursos que son figuras de dicción, ¿sí? Figuras de pensamiento sería, por ejemplo, la metáfora, el mundo simbólico, las alegorías. Lo que te hacen es, acá, que trates de reflexionar, de entender, de pensar las antítesis, que son cosas opuestas, cuando te pone alguien, pude ver hasta que me quedé ciego. Ay, ¿cómo que pudiste ver hasta que te quedaste ciego? Eso es como una paradoja, es una figura literaria. ¿Para qué? Para que pienses. Esas son de acá. Son figuras literarias de pensamiento. Y las de dicción son para que oigas y en el oír tú entiendas algo desde la dimensión musical de la lengua. Entonces, fíjense, por ejemplo, recuerdo que hay un poema donde el autor está como, y perdón que ahorita no me acuerdo cuál, pero finalmente para lo que necesito contarles ahorita es esto. El autor está llorando, está en sollozos. Y entonces el ritmo del poema es... ¿Se alcanzaron a oír, verdad? Como cuando lloramos. Entonces el ritmo, los acentos generan una especie de sollozo, aparte de lo que diga. Otro ejemplo es la Odisea, que en los versos en los que fue escrito la Odisea se imitaban las olas del mar. Bueno, pues esto quiere decir usar los recursos literarios para el fondo. ¿Qué quieres decir? Pues es que quiero decirte que estoy consciente de que hay algo detrás de lo que digo, que tiene una intención y ahora sí comparto para que vayamos, por supuesto Cervantes tiene de esto, pero a montones, y vamos a ver uno de estos recursos narrativos al servicio del fondo. Además es uno de los recursos que emplea para hablar de lo más importante que tiene la obra. Lo más importante que tiene la obra es este juego entre la realidad y la ficción, cómo van de un lado a otro y cómo construimos nuestra realidad a veces con ficciones. Vamos, tiene un recurso que es que describe 2 veces su salida. Cuando Don Quijote sale de casa, hay una descripción doble de la salida. Ahí les pongo dónde, en el capítulo 2. En una de las descripciones que usa Cervantes para hablar de la salida es una descripción realista de parte del narrador. Y otra es una descripción mágica y fantástica. Esta es la mágica. Estaba el rubicundo Apolo, ¿sí? Y ahí nos empieza a contar cómo salió según la mirada
está utilizando hasta personajes de la mitología para decirte, esta es una salida mágica. Ahora bien, hay que revisar no solo el texto de Cervantes, sino las influencias y las modas y las costumbres literarias. Y encontramos esa manera de describir, por ejemplo, la mágica, el amanecer, en los autores que pertenecieron, ojo, a la renombrada Academia de los Ociosos. Ahorita les platico de esa academia. La Academia de los Ociosos del Duque de Lemos, ¿sí? Como Basil, otro escritor importante, el que recolecta todos los cuentos folclóricos y genera el Pentamerón, y otros escritores. Fíjense bien, vamos a hablar de esta academia, ¿sale? La Academia de los Ociosos. ¿No les encanta el nombrecito? La Academia de los Ociosos. ¿Por qué? Porque ya habían dicho los griegos que para la sabiduría necesitaban el ocio, y el ocio no era malo. ¿Mm? Entonces, en este momento, ahorita les doy la palabra, en ese momento había una academia, que era una academia de intelectuales, que se autonombraba la Academia de los Ociosos. ¿Mm? ¿Por qué ociosos? Pues porque ellos podían estar a lo mejor toda una mañana sentados pensando en algo, así, pensando, pensando, pensando. Y la gente que pensaba que estaban, ¿qué? Ociosos, porque estaban pensando, estaban con un trabajo intelectual acá, que era como una empresota acá dando vueltas. A ver, Mirna, adelante. No te Yo oímos. siento que cada vez que me expongo a lo que dices, y me disculpan el desastre que me estoy mudando y aquí lo que van a ver son cajas volando. Fíjate, tú estás hablando algo que de lo que uno toda la vida ha escuchado, pero cuando te escucho decirlo es como que le haces un spin-off a ese conocimiento ahí que yo tenía. El recurso literario por primera vez lo estoy aprendiendo a ver no como una herramienta, sino como algo inevitable. ¿Qué pasa cuando alguien se está expresando? A lo mejor uno, o sea, la academia en su esfuerzo por poner nombre y por tratar y por hacer métodos y estandarizar, están viéndolo desde la otra perspectiva, pero cuando te escucho siento que es que el recurso literario más que una herramienta, porque creo que cuando tú usas herramientas es algo deliberado. Pero cuando te escucho empiezo a ver el recurso literario más como una manifestación como matices de la manifestación de la expresión. No sé si me explico, es como que, bueno, si tú eres meteorólogo, tú no estás pensando cómo vas a hacer un rayo, tú estás pensando cómo viste el rayo, qué te causó. Sí, Me cambiaste, me cambiaste la perspectiva completamente de lo que yo entendía por recurso literario. Cae el 20, ¿no? Cae el 20 del recurso literario. Es que lo que pasa es que el recurso literario nace con el lenguaje. ¿Y el lenguaje cómo nace? A ver, ¿cómo nació el lenguaje? Pues nos queríamos comunicar, queríamos decir algo. Y por eso yo pongo el ejemplo, yo vivo acá en un pueblo que se llama Ajijic, pero se escribe con X, entonces es porque sonaba Axixic, y es lugar donde cae el agua. Entonces, pues las gotitas, Axixic, estaba tratando de representar, el nombre del lugar estaba tratando de representar las gotitas donde caen el agua, xic, ¿no? Y así muchas palabras nacen o sea, son onomatopéyicas, que implicaba que el sonido de la naturaleza nos llevaba a querer imitar la naturaleza. Entonces, exactamente, Mirna, lo que acabas de decir así es inevitable. Cuando estás en contacto con un saber, un conocimiento que quieres expresar, es inevitable que te venga de algún remoto escritor interior, si le haces caso, si no estás demasiado con la mirada en el exterior, los títulos y las calificaciones, si no estás prefiriendo escuchar una necesidad palpitante dentro de ti, entonces, ¡fum!, como que brota, ¿sí? Como que brota. Y brota compaginado, o sea, se compagina, van de la mano. Y por eso es que empiezan a nacer, pues todo lo que ahora estudiamos nació de manera natural y auténtica. Y nació así en un primer impulso creador del ser humano, ¿verdad? Entonces, qué bonito lo que dices, Mirna. Acá leemos, la Minji quiere pertenecer a la Academia de los Ociosos, ya por favor, ok, y imploro desde Rosario. Ay, qué padre. Vamos, sí, vamos organizando algo así como la Academia de los Ociosos. Claro, claro que sí. En el prólogo escribe desocupado lector. Claro, claro, Silvia, qué sumatoria tan
preciosa. Desocupado, lector. Sí, con esas palabras inicia. Te está diciendo, espero que tengas tiempo de llevártela a lo profundo. Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos. Estas dos formas de, no me voy a ir al libro porque hay mucho que quiero decir, pero ustedes, yo siempre espero que esto lo busquen, pero estas dos maneras de describir su narración, o sea, en una, como dice que sale el hidalgo, que muy temprano salió de casa, y en otra, cuando él, Don Quijote, dice, contarán de mí, estaba el rubicundo Apolo. Entonces es como estas dos maneras de ver la vida, la literatura, la vida y la literatura, ¿sí? Por eso es que el recurso literario de narrar estas dos, no son dos salidas, es una salida narrada de dos maneras diferentes. Ahí podemos claramente atestiguar que el recurso está al servicio del fondo, porque él va a estar hablando de la realidad y de la mirada fantástica, ¿sale? De la Galatea al Quijote, la Galatea, recuerdan que fue su primera novela, en juventud todavía estaba apenas formándose como escritora. Bueno, él como escritor estuvo siempre, pero está como saliendo al mundo con la Galatea, que ya vieron que no hay como mucho aplauso sobre la Galatea, ni siquiera de parte del mismo, pero hay 20 años, ¿sí? Y en esos 20 años vemos nosotros la evolución de sus técnicas narrativas. Lo que en la Galatea y en las bodas que aparecen en un párrafo o señalados solo en una línea, en el Quijote se desarrolla durante varios capítulos. En la Galatea, les cuento lo que es la Galatea para que entiendan esto que les puse aquí. La Galatea era una novela pastoril. Ojo, Gala, a ti que te encanta Marcela, ¿no? Porque Marcela está en este ambiente. Ya vamos a ver a Marcela. Marcela es para la próxima, ¿eh? Para la próxima les voy a decir qué capítulo, ahí sí que todo mundo se vaya a leerlo porque la van a amar. Van a amar a Marcela. Y a Cervantes que nos la da. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Esta novela pastoril, los pastores. ¿Qué había aparte de la moda? Claro que sí, porque también hay que pensar que Cervantes es hijo de su tiempo y así como los libros de caballería se estaban criticando y él toma la crítica para exponer un libro de caballería de otra manera, igualmente las novelas pastoriles, o sea, de pastores, de gente que andaba ahí en el campo, que se ha ido al campo, estaban también de moda. Entonces él inicia con esto, con la Galatea. Pero lo que en la Galatea aparece como nada más mencionado de manera superficial, como son unas bodas con ciertas características, en el Quijote va a ser uno de los grandes capítulos que le dan oportunidad de decir cosas tremendas acerca de los acercamientos al matrimonio por conveniencia, por dinero, por riqueza, el dejar de lado el amor. Le da oportunidad a él de decir muchas cosas en ese capítulo. Ya llegaremos. Pero acá, por eso estoy diciendo que él aprendió en esos 20 años. Y no solo en esos 20 años, es que de cuando sale la primera parte a cuando sale la segunda parte, por eso vemos en la segunda parte del Quijote los recursos narrativos, ahora sí, que parecen fuegos artificiales, ¿sí? En la segunda parte, todos los recursos narrativos de Cervantes están en todo su esplendor, ha aprendido muchísimo y lo ha explorado. Y por eso la obra es tan importante gracias a que son esas dos partes junto con el apócrifo. Ya me tocará defenderlo, ya saben. Bueno, es Don Quijote una obra a contrapunto con la realidad. Por eso es que estas dos salidas, una realista y otra mágica, es un juego de espejos entre la literatura y la realidad, donde uno entra en el otro. Por eso estas dos salidas, y solo estoy hablando de uno de sus recursos, donde uno depende del otro y uno modifica al otro. Si no, ¿cómo se explica uno que los personajes se sepan personajes? Esto ya pasa en la segunda parte. Esto en la segunda parte es un recurso impactante, que de repente hoy pareciera que es algo nuevo cuando alguien lo usa, y no es nuevo, lo contó ya él. Que los personajes se saben personajes. Incluso en la primera parte hay un momento donde le dice Don Quijote a Sancho, el autor de esta historia nos narra. El autor
toda esta historia nos narra. Es como la posibilidad de mirarnos a través de un creador que nos dio esta historia, esta vida, esta corporeidad. Es como si fuéramos capaces de mirarnos como personajes en el teatro de la vida. Y entonces, este juego, este contrapunto entre la realidad y la fantasía, este juego de espejos, también se da en todas las veces que él mete cuentos dentro de su gran cuento, ¿sí? Bueno, seguimos.